내 삶은 여기서 끝나지 않는다. 내 삶은 여기서 끝나지 않는다. 준비. 끝나지 않는다. Mi nombre es Han Sujin, y lo que estoy a punto de relatar es la verdad, toda la verdad, tal como la presencié con mis propios ojos. Lo juro ante Dios y ante ustedes, que ahora me escuchan. Todo comenzó en una mañana de otoño tardío, bajo el cielo gris y opresivo que siempre parecía cubrir las colinas boscosas cerca de Hyesan, en Corea del Norte. El aire era tan gélido que dolía respirar, y cada ráfaga de viento que se colaba entre los árboles desnudos parecía susurrar advertencias que no lograba comprender. Me habían enviado a recolectar leña, una tarea rutinaria que, en nuestra realidad, siempre estaba teñida de un temor silencioso, una ansiedad que se aferraba al alma. Recuerdo el olor a tierra húmeda y a hojas en descomposición, un aroma que desde ese día se convirtió en el perfume del miedo y del milagro. Lo que vi marcó mi existencia para siempre, y siento que es mi deber compartirlo. En nuestro mundo, la naturaleza no era un refugio, sino una extensión de la vigilancia del régimen. Cada sombra parecía ocultar a un soldado, cada crujido de la hojarasca podía ser el paso de un informante. Vivíamos con un miedo constante, una corriente subterránea de pavor que se instalaba en lo más profundo de nuestros huesos y nos enseñaba a ser invisibles. La tarea de buscar leña era una carrera contra la luz que se desvanecía y el riesgo perpetuo de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Nos movíamos con un sigilo que la necesidad nos había impuesto, con los sentidos agudizados para detectar cualquier anomalía, porque incluso la normalidad representaba una amenaza. Pero esa mañana, el silencio del bosque se sentía distinto, más denso y pesado, como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración, anticipando una tragedia inminente. Fue entonces cuando lo escuché. No era el golpe seco y familiar de un hacha contra la madera, un sonido que conocía bien. Era algo ajeno, algo que no pertenecía a la sinfonía habitual del bosque. Era un ritmo metálico y sofocado, el sonido inconfundible de un pico hiriendo la tierra húmeda y helada. Un golpe, una pausa y otro golpe. Era el sonido de un trabajo forzado, secreto y desesperado. Mi corazón se detuvo un instante, mientras el eco de esa acción prohibida resonaba en el aire quieto. ¿Quién estaría cavando en esta parte remota del bosque, tan lejos de cualquier camino o asentamiento? El ritmo era metódico, implacable, y transmitía un propósito escalofriante que sentí como un escalofrío recorriendo mi espalda. Era el sonido de algo que se estaba ocultando, o quizás de una tumba que se estaba abriendo. Un desasosiego profundo se apoderó de mí, una certeza visceral de que estaba a punto de presenciar algo que ningún ser humano debería ver, un acto secreto que el régimen realizaba lejos de miradas indiscretas. Mi instinto me gritaba que huyera, que me perdiera entre los árboles y olvidara ese sonido. Saber era un riesgo, y en nuestro país, el conocimiento era a menudo un billete directo a la muerte. Pero no pude moverme. Una fuerza mayor que mi miedo, una mezcla de terror y un extraño sentido del deber, me clavó en el sitio. Tenía que saber qué secreto estaba obligando a guardar el bosque. Con el corazón martilleando en mi pecho, comencé a avanzar sigilosamente hacia el origen del sonido, moviéndome de un árbol a otro, sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo del que no podría regresar. El sonido se hacía cada vez más claro, más cercano. Ahora podía distinguir el esfuerzo en la respiración de alguien, el roce de la pala, arrojando tierra a un lado. Estaba a solo unos metros, oculta detrás de un denso pino que me separaba de un pequeño claro. La verdad estaba allí, esperándome. Sentí con una claridad abrumadora que lo que viera a continuación cambiaría el curso de mi vida para siempre. El aire se volvió pesado, cargado de una energía invisible y una sensación de finalidad. Era un momento sagrado y terrible, suspendido en el tiempo. Pero antes de continuar, antes de mostrarte lo que mis ojos vieron en ese claro, siento la necesidad de hacer una pausa. Quiero que te suscribas a este canal.
Y por favor, dime desde qué ciudad estás escuchando mi testimonio. Saber que no estoy sola me da la fuerza para seguir. Gracias. Su compañía en este viaje significa más de lo que pueden imaginar. Regresemos ahora a ese instante de silencio. Después de mi breve oración, tomé una última y profunda bocanada de aire. El ritmo de la excavación se había detenido por completo. Un nuevo silencio, mucho más aterrador que el ruido, se apoderó del claro. Era el silencio de la espera, el tipo de quietud que precede a algo irrevocable, como una ejecución. El viento cesó de repente, y ni una sola hoja se movió. Sentí como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración junto a mí, aguardando el acto final de una obra macabra. Sabía que en el momento en que me asomara por entre esas ramas, no habría vuelta atrás. Me convertiría en testigo, y mi destino quedaría sellado para siempre por lo que estaba a punto de descubrir. Con el alma en vilo, me asomé con infinita lentitud por detrás del denso pino. Lo que vi congeló la sangre en mis venas. La escena no era caótica ni violenta, sino algo mucho peor. Era metódica, fría, como un ritual de una crueldad incomprensible. 2 guardias del régimen, con los rostros impasibles y los fusiles colgados al hombro, observaban a un hombre de mediana edad que cavaba en la tierra helada. Mi corazón se detuvo. Lo reconocí de inmediato. Era Park Jun-seok, un hermano de nuestra pequeña y clandestina comunidad cristiana, un hombre cuya bondad era tan silenciosa como su fe. Estaba pálido y cubierto de lodo, pero su espalda estaba recta. En ese instante comprendí que no estaba cavando una zanja. Estaba cavando su propia tumba. El sonido del metal contra la tierra se convirtió en el latido de su muerte anunciada. Los guardias no decían nada, simplemente observaban, sus figuras oscuras recortadas contra el cielo gris. No había ira en sus ojos, ni siquiera sadismo. Había algo mucho más aterrador, una indiferencia absoluta, la eficiencia de quien cumple una orden sin cuestionarla. Eran engranajes de una máquina diseñada para aplastar el espíritu humano. Uno de ellos, el más joven, escupió al suelo y se ajustó el gorro, un gesto banal que contrastaba grotescamente con la solemnidad de la muerte que se avecinaba. El otro permanecía inmóvil, como una estatua de granito, su mirada fija en el hoyo que se hacía cada vez más profundo. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía denso, pesado, como si la indiferencia de aquellos hombres tuviera un peso físico que amenazaba con aplastarme a mí también. Entonces, uno de los guardias levantó un objeto pequeño. Lo sostenía entre 2 dedos, con un desprecio evidente, como si estuviera sosteniendo algo inmundo. Era un pequeño cuaderno, con las tapas gastadas por el uso. Mi estómago se contrajo violentamente. Sabía lo que era. Era el libro de versículos bíblicos que Park Jun-seok siempre llevaba consigo, el que leía en susurros durante nuestras reuniones secretas. Esa era su sentencia de muerte. Un puñado de páginas llenas de palabras de esperanza se había convertido en un arma en manos de sus verdugos, la prueba irrefutable de un crimen contra el Estado. La amenaza no era solo la ejecución inminente, era el mensaje que enviaban, la fe, la esperanza. Cualquier cosa que no proviniera del régimen sería arrancada de raíz y enterrada. Cada palada de tierra que Park arrojaba fuera del hoyo era un segundo menos de vida, un compás en la cuenta regresiva hacia su aniquilación. El sonido rítmico de la pala era la única música en ese teatro de la muerte. Cavaba con una constancia que me partía el alma, sin detenerse, sin mirar a sus captores. El esfuerzo físico hacía que el sudor le perlase la frente. A pesar del frío cortante, podía sentir en mis propios músculos el agotamiento de su tarea, el peso de la tierra húmeda, la desesperación de estar construyendo el propio final. El tiempo parecía haberse acelerado y ralentizado al mismo tiempo. Cada instante se estiraba en una agonía interminable, pero sabía que el amanecer se acercaba y que, con él, llegaría el fin de todo. La humillación era parte del castigo. Obligarlo a cavar su propia tumba era una forma de despojarlo de su dignidad antes de quitarle la vida.
de convertirlo en cómplice de su propia destrucción. Querían quebrarlo, verlo suplicar, verlo llorar. Pero en Park Jun-seok no había nada de eso. Había una concentración silenciosa, una determinación que desarmaba la crueldad de la escena. Era como si su misión no fuera sobrevivir, sino enfrentar la muerte de una manera que sus verdugos jamás podrían comprender. El viento, que antes susurraba advertencias, ahora se había callado por completo. Ni una hoja se movía. El bosque entero parecía haberse convertido en un tribunal silencioso y hostil, avergonzado de presenciar semejante acto de profanación. Oculta, temblando, sentía cómo su agonía se convertía en la mía. Yo era una testigo impotente, una cobarde escondida entre los árboles, mientras un hombre bueno era condenado por el mismo crimen que yo cometía cada día. Creer. Su destino era un espejo del que nos esperaba a todos si nuestra fe era descubierta. Cada golpe de la pala en la tierra resonaba en mi interior como un recordatorio de nuestra fragilidad, de lo delgada que era la línea que separaba nuestra vida clandestina de un hoyo anónimo en medio del bosque. El miedo era una cosa viva dentro de mí, una bestia helada que me paralizaba, susurrándome que debía huir, que debía olvidar lo que estaba viendo. Pero no podía moverme. Estaba anclada a su sufrimiento. El hoyo ya le llegaba a la cintura. Pronto sería lo suficientemente profundo. Los guardias intercambiaron una mirada rápida, un gesto casi imperceptible que lo decía todo. El final estaba cerca. Podía sentir la tensión acumulándose en el aire, una electricidad invisible que erizaba mi piel. El guardia más joven se quitó el fusil del hombro y lo sostuvo con más firmeza, preparándose. Ya no había vuelta atrás. La cuenta regresiva estaba llegando a su fin. Mi mente gritaba, buscando una salida, una intervención, un milagro. Pero el cielo seguía siendo de un gris implacable. Y el único sonido era el de la tierra siendo desplazada, preparándose para recibir a uno de sus hijos. Comprendí entonces que el ataque no era solo contra un hombre. Era un ataque contra Dios mismo. Al obligar a Park a acabar, el régimen estaba intentando demostrar su poder absoluto, su capacidad para borrar no solo una vida, sino la idea misma de una autoridad superior a la suya. Querían enterrar su cuerpo y, con él, la fe que representaba. Querían que su tumba fuera un monumento a la futilidad de la esperanza, una declaración de que en esa tierra no había lugar para ningún salvador que no fuera el líder supremo. La amenaza era, en su esencia, profundamente espiritual. Estaban intentando asesinar el alma de nuestra comunidad. De repente, el ritmo de la excavación se detuvo. Park Jun-seok dejó la pala a un lado y se irguió dentro del hoyo. No miró a los guardias. No me miró a mí. Levantó la vista hacia el cielo nublado, y por un instante su rostro se iluminó con una serenidad que desafiaba toda lógica. Fue un momento suspendido en el tiempo, una pausa en la sinfonía del horror. Los guardias parecieron desconcertados por un segundo, como si esa calma inesperada fuera más inquietante que cualquier acto de resistencia. En ese silencio, sentí que algo estaba a punto de cambiar. La amenaza física había alcanzado su punto máximo, pero una fuerza invisible y silenciosa acababa de entrar en escena. La misión de Park Jun-seok, lo comprendí en ese momento, no era escapar. Su propósito no era la supervivencia física, sino algo infinitamente más grande, algo que sus verdugos jamás podrían tocar. Su misión era enfrentar la muerte con una dignidad que desarmaba la crueldad, transformar su tumba en un altar y su ejecución en un testimonio. Cada movimiento de su cuerpo, cada palada de tierra, no era un acto de sumisión, sino una declaración silenciosa de fe. Estaba demostrando, en el acto final de su vida, que el espíritu humano, cuando está anclado en algo eterno, no puede ser quebrado por la tiranía. Su calma no era resignación, era una forma de victoria, la más profunda y pura que yo jamás había presenciado. Estaba enseñándoles a sus captores y a mí que hay prisiones de las que ni los muros más altos pueden escapar, y libertades que ninguna fosa puede contener.
El esfuerzo físico era inmenso. Podía ver cómo los músculos de su espalda se tensaban bajo la ropa delgada y sucia con cada golpe de la pala. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el lodo que le salpicaba el rostro, a pesar del frío cortante que a mí me hacía temblar sin control. Sus manos, seguramente encallecidas por el trabajo duro, debían estar en carne viva por el roce constante con el mango de madera áspera. Cada respiración era un jadeo controlado, un esfuerzo visible por mantener el ritmo, por no flaquear ante el agotamiento que amenazaba con derribarlo. Sin embargo, no había en él ninguna señal de súplica, ninguna pausa para pedir clemencia. Soportaba el dolor y el cansancio como si fueran simplemente parte del camino, un peaje físico que debía pagar en su tránsito hacia otro lugar, hacia una paz que yo apenas podía empezar a imaginar. Fue entonces cuando noté el movimiento casi imperceptible de sus labios. No estaba hablando con los guardias, ni consigo mismo en voz alta. Era un murmullo silencioso, una oración que se formaba sin sonido, una letanía personal que parecía ser la fuente de su increíble fortaleza. Me esforcé por leer sus labios, por captar alguna palabra de esa conversación sagrada, y entonces lo entendí. Repetía una y otra vez la misma frase, un mantra que lo mantenía erguido en medio de su propio abismo. Mi vida no termina aquí. Mi vida no termina aquí. Era su ancla en medio de la tormenta, la afirmación de una verdad que trascendía la tierra fría que lo rodeaba, una promesa que se hacía a sí mismo y a su Dios, desafiando la finalidad de la muerte que sus captores creían estarle imponiendo. Aquellas palabras, aunque inaudibles, resonaron en mi alma con la fuerza de un trueno. Me sacudieron desde mi escondite, avergonzándome de mi propio miedo paralizante. Mientras yo temblaba, oculta como un animal asustado, él se enfrentaba al fin con una certeza que yo, que compartía su misma fe, no lograba encontrar en mi interior. Su misión se estaba convirtiendo en la mía. Me estaba enseñando, sin saberlo, a mirar más allá del horror inmediato. Me estaba mostrando que la fe no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Sentí una oleada de algo nuevo, una mezcla de dolor y admiración que me llenó los ojos de lágrimas silenciosas. Ya no era solo un espectador aterrorizado, me estaba convirtiendo en un discípulo, aprendiendo la lección más importante de mi vida a los pies de un mártir. El bosque, que siempre había sido mi refugio, un lugar de secretos y silencios compartidos, se había transformado en un tribunal hostil. Los árboles altos y desnudos parecían jueces impasibles, sus ramas como dedos acusadores apuntando hacia la escena. El viento se había detenido por completo, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Era como si la naturaleza misma se hubiera detenido, avergonzada y horrorizada, conteniendo la respiración ante la profanación que se estaba cometiendo en su seno. Cada hoja caída, cada piedra, cada raíz expuesta, parecía ser un testigo mudo de la injusticia. Sentí una soledad abrumadora, la sensación de que estábamos atrapados en una burbuja de crueldad, aislados del resto del mundo, donde solo existía el sonido de la pala y la inminencia de la muerte. La única sinfonía en ese teatro del horror era el raspar rítmico de la pala contra la tierra y las piedras, y la respiración acompasada de Park Jun-seok. Era un sonido hipnótico y terrible, el metrónomo que marcaba los últimos minutos de su existencia. Los guardias permanecían en silencio. Su quietud contrastaba violentamente con el esfuerzo del hombre en el hoyo. Eran parte del paisaje, tan fríos e inanimados como las rocas que los rodeaban. No había conversaciones, ni órdenes, ni insultos, solo el sonido del trabajo forzado, un sonido que se grabó en mi memoria para siempre, asociado al olor de la tierra húmeda y al color gris de un cielo sin esperanza. Ese sonido se convirtió en la banda sonora de mi miedo, el eco de una pregunta que gritaba en mi interior, ¿dónde estás, Dios? Y entonces, en medio de esa desolación absoluta, ocurrió algo pequeño, casi insignificante, pero que rompió la monotonía del horror. Un pájaro, un pequeño gorrión de pecho rojizo, descendió de las ramas más altas
y se posó en un arbusto cercano, a pocos metros del hoyo. Inclinó su cabecita, observando la escena con sus ojos oscuros y brillantes, ajeno por completo a la tragedia humana que se desarrollaba ante él. Por un instante, todo pareció detenerse. El pájaro, un punto de color y vida en un lienzo de grises y marrones, representaba un mundo que seguía girando, un universo indiferente a nuestro sufrimiento, pero también un recordatorio de que la belleza y la inocencia aún existían, incluso en el borde de una tumba abierta. El pequeño pájaro abrió su pico y soltó una melodía breve y clara, una serie de notas cristalinas que flotaron en el aire helado como pequeñas joyas de sonido. Fue un canto tan inesperado, tan puro, que por un segundo pareció disolver la tensión que asfixiaba el claro. Era una canción de vida en un escenario dominado por la muerte, una afirmación de la existencia simple y natural frente a la complejidad de la crueldad humana. El sonido era tan hermoso y tan fuera de lugar que me pareció un mensaje, un signo misterioso enviado desde otro plano. No era una respuesta a mi pregunta, sino algo más sutil, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede encontrar una grieta por la cual filtrarse, aunque sea a través del canto de un pájaro. Los guardias parecieron no darle importancia. El más joven frunció el ceño con fastidio, como si el canto fuera una interrupción molesta en su rutina de trabajo. El otro ni siquiera se inmutó. Su mirada seguía fija en Park Jun-seok, su rostro una máscara de indiferencia profesional. Su incapacidad para percibir la belleza de ese momento, para reconocer ese pequeño milagro de la naturaleza, reveló la profundidad de su vacío. Eran hombres huecos, cáscaras vacías cuya humanidad había sido extirpada y reemplazada por la obediencia ciega. En ese instante, comprendí que la verdadera prisión no era el hoyo en la tierra, sino la jaula invisible que ellos mismos cargaban en sus almas, una celda sin barrotes de la que probablemente nunca escaparían. De repente, Park Jun-seok se detuvo. Dejó la pala a un lado con cuidado y, en lugar de mirar a sus verdugos, levantó el rostro hacia el cielo gris. No fue un gesto de desafío ni de súplica, fue un acto de comunión. Sus ojos, que yo esperaba ver llenos de miedo o desesperación, reflejaban una serenidad incomprensible, una paz que no pertenecía a este mundo. Se quedó así por un largo momento, inmóvil dentro de su propia tumba, con el rostro bañado por la luz pálida del amanecer que comenzaba a filtrarse entre las nubes. Fue un gesto humano tan inesperado y tan poderoso que silenció incluso mis pensamientos. Era como si, por un instante, se hubiera desconectado del horror que lo rodeaba para conectar con la fuente de su fuerza. Su mirada no se detuvo en las nubes, parecía atravesarlas, buscando algo más allá, algo que solo él podía ver. En su rostro no había rastro de la agonía física que su cuerpo debía estar sintiendo. Había aceptación, pero no del tipo pasivo. Era una aceptación activa, una entrega consciente a un propósito mayor. Sentí que en ese instante, él ya no estaba en el bosque. Su espíritu había comenzado un viaje, y su cuerpo era simplemente el vehículo que lo había llevado hasta el punto de partida. Estaba trascendiendo el miedo, el dolor y la humillación, elevándose por encima de la crueldad de sus captores. Estaba mostrando, con un solo gesto, que su alma era libre y que la muerte era solo una puerta, no un final. Para los guardias, él era un criminal cavando su propia fosa, pero para mí, en ese momento, se convirtió en un sacerdote oficiando su último rito sagrado. El claro del bosque no era una escena del crimen, sino un templo. La tierra que cavaba no era para su entierro, sino el altar sobre el cual ofrecía su vida. Cada uno de sus movimientos se había vuelto deliberado, ceremonial. Comprendí que su misión no era solo morir con dignidad, sino transformar su muerte en un acto de adoración, en una oración final que sería escuchada no por oídos humanos, sino por la eternidad misma. Estaba convirtiendo un acto de violencia brutal en un momento de belleza espiritual, y yo era la única congregación presente para atestiguarlo. Me di cuenta de que cada paso físico que él había dado esa mañana, desde su celda hasta este claro,
había sido también un paso espiritual. Cada herida, cada gota de sudor, cada palada de tierra, había sido parte de una purificación, una preparación para lo que estaba por venir. No estaba siendo destruido, estaba siendo refinado. El régimen creía estar borrándolo de la existencia, pero en realidad, sin saberlo, estaban participando en su consagración. Sentí con una certeza abrumadora que él estaba siendo preparado para algo, que esta prueba no era el final de su historia, sino el umbral de un misterio mucho más grande. Un misterio que estaba a punto de revelarse ante mis propios ojos. Sin saberlo, yo también estaba siendo preparada. Cada segundo que pasaba observándolo, mi miedo se transformaba lentamente en asombro, y mi desesperación en una fe temblorosa pero incipiente. Su resistencia silenciosa estaba forjando algo nuevo dentro de mí, una fortaleza que no sabía que poseía. Él estaba a punto de enfrentar la prueba definitiva, el momento en que la fe se encuentra cara a cara con la nada. Y yo, su testigo involuntaria, estaba a punto de descubrir si sus palabras silenciosas eran ciertas, si de verdad su vida no terminaba en el fondo de aquel hoyo oscuro y frío en la tierra. La tensión en el aire era insoportable. Una cuerda a punto de romperse. El hoyo finalmente fue lo suficientemente profundo. Uno de los guardias, el más alto, hizo un gesto brusco con la cabeza, una señal parca y definitiva. El trabajo había terminado. Park Jun-seok dejó caer la pala a un lado. El sonido del metal golpeando una piedra resonó en el claro con una finalidad escalofriante, como el punto final de una sentencia leída en voz alta. Él no se limpió el sudor ni el lodo. Simplemente se quedó quieto, con la espalda erguida, respirando lenta y profundamente el aire helado. Por un último instante, levantó la vista, no hacia los guardias, ni hacia el cielo gris, sino más allá, como si su mirada pudiera perforar el velo de nuestro mundo y ver algo que nosotros no podíamos. El aire se volvió denso, casi irrespirable, cargado con el peso de lo inevitable. La orden llegó como un ladrido, una palabra áspera y desprovista de toda humanidad que rompió el silencio. Entra, und. Fue el guardia más joven quien habló, y su voz, aunque intentaba ser firme, tenía un temblor casi imperceptible. Park Jun-seok obedeció sin la menor vacilación, sin un solo gesto de protesta o de miedo. Apoyó las manos en el borde húmedo del hoyo y se deslizó hacia adentro con una calma que era un grito silencioso contra la brutalidad de la escena. La tierra fría y oscura lo recibió, llegando casi hasta su pecho. Se quedó allí, de pie en su propia tumba, un hombre solo contra un sistema diseñado para aplastarlo. El mundo entero pareció contener la respiración. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío pesado y aterrador. Mi propio aire se quedó atrapado en mis pulmones. Sentí que me ahogaba, como si la tierra fría y compacta estuviera cerrándose también a mi alrededor, robándome el oxígeno. En ese instante, yo también estaba en ese hoyo con él, sintiendo el frío en mis huesos, esperando el final. Los guardias se movieron con una eficiencia mecánica, como autómatas cumpliendo una programación. Levantaron sus rifles al mismo tiempo, en un movimiento sincronizado y ensayado. El chasquido metálico de los seguros al ser quitados fue el sonido más nítido y terrible que había escuchado en toda mi vida. Atravesó el silencio como un cuchillo, anunciando que ya no había tiempo, que ya no había esperanza. El final no era una posibilidad, era una certeza a punto de materializarse. Y fue ahí, en esa fracción de segundo, con las bocas de los fusiles apuntando hacia el hombre indefenso en el fondo de la fosa, que algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido violento, sino una implosión silenciosa y helada. Mi fe, esa estructura invisible que había sostenido mi vida en medio del miedo constante, se desmoronó y se convirtió en polvo. ¿Dónde estaba el Dios al que le susurrábamos nuestras oraciones en la oscuridad? ¿Dónde estaba el pastor que cuidaba de sus ovejas? El silencio del cielo era una respuesta ensordecedora, una declaración de abandono. Estábamos solos, en ese bosque, en ese país, en ese universo. Estábamos irremediablemente solos.
La sensación de orfandad era tan profunda que me dejó sin aliento, vacía. Una oración intentó nacer en mi mente, pero las palabras se sintieron falsas, huecas, y se disolvieron antes de poder formarse. ¿Dónde estás, Señor? El susurro no fue una súplica, sino una acusación amarga, el eco de una traición. Todo el cuidado, todos los riesgos, todas las noches en vela, memorizando versículos prohibidos, ¿para terminar así? ¿Para que uno de los nuestros fuera borrado de la existencia en un agujero anónimo mientras el cielo guardaba silencio? La injusticia era tan abrumadora, tan absoluta, que quemaba mi garganta. El sabor de la ceniza llenó mi boca. La esperanza no era más que un cuento que nos contábamos para poder soportar la oscuridad, y la luz acababa de apagarse. Vi cómo los dedos de los soldados se tensaban sobre los gatillos. Sus rostros eran máscaras de indiferencia, sus ojos vacíos de cualquier rastro de humanidad. Eran engranajes de una máquina, piezas sin alma a punto de extinguir una llama de bondad en el mundo. Y nuestro protector, nuestro Padre, no estaba en ninguna parte. El pequeño pájaro que había cantado antes se había ido, su melodía ahogada por la cruda realidad del acero y la muerte inminente. El mundo había perdido todo su color, desvaneciéndose en una paleta infinita de grises, la misma tonalidad de mi alma rota. La desolación era un paisaje físico, y yo estaba perdida en él, sin brújula y sin destino. Cerré los ojos con fuerza. No podía mirar. No podía ser testigo del instante preciso en que la vida fuera arrancada de un hombre cuya única falta fue creer en el amor. No podía permitir que esa imagen de triunfo de la crueldad se grabara a fuego en mi memoria. Al cerrar mis párpados, intentaba crear un último refugio, una pequeña oscuridad personal para escapar de la oscuridad mayor que estaba a punto de devorarlo todo. Pero sabía que no podría bloquear el sonido. Me encogí, preparándome para el estruendo de los disparos, para la detonación que confirmaría el abandono final y absoluto de Dios. El sonido que sellaría no solo la vida de Park, sino también mi propia fe. Pero el sonido no llegó. El silencio se alargó, estirándose en una agonía insoportable. Un segundo, 2. Se sintieron como una eternidad. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, esperando el impacto, el estallido que nunca llegaba. ¿Por qué tardaban? ¿Qué esperaban? Esa pausa era una forma de tortura aún más refinada, una prolongación deliberada del terror. Casi podía sentir el latido del corazón de Park Jun-seok en esa quietud, un ritmo tranquilo y constante que contrastaba con el martilleo frenético y descontrolado en mi propio pecho. Incluso en su último aliento, su calma era una lección que mi espíritu aterrorizado era incapaz de comprender. Fue entonces, en la oscuridad autoimpuesta detrás de mis párpados, que un recuerdo afloró, inesperado y frágil. No era una visión divina, sino algo mucho más humilde. La imagen de mi abuela, muchos años atrás, encendiendo una pequeña vela en un rincón oculto de nuestra casa. Recordé sus palabras, susurradas como un secreto sagrado, mientras me enseñaba una vieja oración. Incluso en el pozo más profundo me decía su voz en mi memoria. La luz recuerda el camino de regreso. Era un hilo de luz casi imperceptible, una brasa solitaria parpadeando en la inmensa y helada oscuridad que se había apoderado de mi ser. Un recuerdo de una fe más simple, más antigua. Sin embargo, la realidad era una bestia demasiado grande y demasiado hambrienta. El recuerdo de mi abuela se desvaneció tan rápido como había llegado, devorado por la presencia aplastante de la muerte. Sus palabras eran solo eso, palabras, cuentos para una niña asustada en un mundo que ya no existía. Aquí, en este claro, no había velas, solo rifles, no había promesas de luz, solo la certeza de la tierra fría y húmeda esperando para reclamar lo que era suyo. La pequeña brasa de esperanza se extinguió, dejando tras de sí un frío aún más intenso. Sentí un vacío absoluto, el silencio de un alma que se ha rendido. El silencio exterior persistía, denso y pesado como una losa.
Ya no era simplemente la ausencia de ruido, se había convertido en una entidad propia, un manto espeso y asfixiante que lo cubría todo. Era el silencio de un cosmos indiferente, la quietud de una tumba justo antes de ser sellada para siempre. El fin ya no se acercaba, ya estaba aquí, suspendido en este último y desolador instante antes del olvido. Me di cuenta, con una certeza que me heló la sangre, de que nada ni nadie podía cambiar lo que estaba a punto de suceder. Nada. Con los ojos cerrados, esperé. Esperé el estruendo que destrozaría el silencio. La detonación que confirmaría que el cielo estaba vacío y que la esperanza era solo una palabra hueca. Cada segundo se estiraba, convirtiéndose en una eternidad de anticipación. El aire estaba tan quieto que podía sentir la vibración de mi propio pulso en mis sienes, un tambor frenético que contrastaba con la quietud absoluta del claro. El mundo entero se había convertido en una cámara de tortura silenciosa, donde la única pregunta era cuándo llegaría el golpe final. Ya no rezaba, ya no suplicaba, simplemente esperaba el fin, el sonido que haría oficial la muerte de un hombre bueno y con él la muerte de mi fe. En esa oscuridad autoimpuesta me preparé para la nada, para el frío vacío que vendría después, pero el sonido nunca llegó. En su lugar, el silencio se profundizó, volviéndose más denso, más pesado, como si tuviera una sustancia física. Dejó de ser la ausencia de ruido y se convirtió en una presencia palpable, una manta que lo envolvía todo. Podía sentirlo en mi piel, en mis huesos. Era un silencio antinatural, un vacío que parecía absorber todos los sonidos del universo, incluso el latido de mi propio corazón. El tiempo mismo parecía haberse detenido, congelado en ese instante suspendido entre la vida y la muerte. La tensión era tan insoportable que casi deseé que dispararan, solo para romper ese hechizo sofocante. Abrí los ojos lentamente, temiendo lo que vería, y descubrí que el mundo que conocía había comenzado a desvanecerse. Lo primero que sentí fue el frío. No era el frío cortante del otoño, sino algo distinto, un frío que emanaba del suelo, subiendo por mis pies y recorriendo mi cuerpo como una corriente helada. Era un frío profundo, antiguo, como el de una cripta abierta por primera vez en siglos. Simultáneamente, una neblina blanca y espesa comenzó a brotar de la tierra alrededor del hoyo. No era una niebla normal que se arrastraba desde el bosque. Emergía directamente del suelo, arremolinándose y creciendo con una velocidad imposible. Se enroscaba sobre sí misma como un ser vivo, una serpiente de vapor que se elevaba para ocultar la escena de mis ojos, creando un sudario blanco y opaco que se tragó la figura de los guardias y la de Park Jun-seok en su tumba. La niebla no olía a humedad ni a tierra. Tenía una fragancia extraña, limpia, como a ozono después de una tormenta eléctrica o a nieve recién caída en un lugar donde nunca había nevado. Se movía con una inteligencia silenciosa, creando un círculo perfecto alrededor del hoyo, como si estuviera definiendo un espacio sagrado. A través de los jirones de vapor, vi cómo el guardia más joven retrocedía un paso, con el rostro desfigurado por la confusión y un miedo incipiente. El más viejo permanecía inmóvil, pero su postura ya no era de control, sino de una rigidez nacida del pánico. El mundo natural se estaba disolviendo, y en su lugar algo incomprensible estaba tomando forma, una realidad nueva y aterradora que desafiaba todas las leyes que conocíamos. Fue entonces cuando la luz apareció. No vino del cielo ni del sol oculto tras las nubes. Surgió desde el fondo del hoyo, desde las entrañas de la tierra. Era una luz suave, de un color blanco azulado, que no deslumbraba ni proyectaba sombras. Al contrario, parecía absorber la oscuridad a su alrededor. Pulsaba con un ritmo lento y constante, como el latido de un corazón inmenso y tranquilo. Con cada pulso, la luz se intensificaba suavemente, llenando la fosa y derramándose por los bordes, iluminando la niebla desde adentro y haciéndola brillar con un resplandor de otro mundo. Era una luz que no calentaba la piel,
pero que sentí como una calidez profunda que comenzaba a derretir el hielo de mi alma. El silencio del bosque se había vuelto absoluto. El viento se había detenido por completo. Ni una hoja se movía. Era como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, observando el milagro que se desarrollaba en ese pequeño claro. El único sonido era un zumbido bajo y profundo, una vibración que parecía venir de la propia luz, una frecuencia que no se oía con los oídos, sino que se sentía en el pecho, en la cavidad de los huesos. Era el sonido de la creación, la música de lo imposible. Los árboles, que antes me parecían jueces hostiles, ahora parecían inclinarse con reverencia, sus ramas desnudas como brazos extendidos en adoración silenciosa. El tiempo y el espacio se habían curvado alrededor de ese hoyo de tierra. El guardia más joven no pudo soportarlo más. Su rostro, antes una máscara de indiferencia brutal, se había descompuesto en una expresión de puro terror primordial. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en la luz pulsante que emergía de la tumba. Un gemido animal escapó de su garganta. El fusil, el símbolo de su poder, se deslizó de sus manos entumecidas y cayó al suelo con un ruido sordo y patético que fue engullido por el zumbido. Por un instante se quedó paralizado, atrapado entre la obediencia y el instinto de supervivencia. Luego, el terror ganó la batalla. Se dio la vuelta y huyó, tropezando y cayendo, gritando palabras incoherentes que se perdieron en el bosque, un grito de locura ante algo que su mente no podía procesar. Gritaba una frase una y otra vez mientras corría, su voz quebrada por el pánico. «Aquello no es humano, no es humano». Su huida desesperada fue el primer testimonio, la primera confesión de que lo que estaba sucediendo trascendía cualquier poder terrenal. Su miedo era tan palpable que casi pude saborearlo en el aire, un sabor metálico y amargo. Lo vi desaparecer entre los árboles, un hombre quebrado por un poder que no podía entender ni controlar. Su fuga no fue un acto de cobardía, sino el reconocimiento instintivo de que se encontraba ante una autoridad infinitamente superior a la del régimen que servía. Una autoridad ante la cual su arma y su uniforme no eran más que juguetes de niño. El otro guardia, el más viejo y experimentado, no huyó. Se quedó petrificado, como una estatua de sal. Su fusil todavía estaba en sus manos, pero colgaba inerte a su costado, olvidado. Su rostro, antes impasible como la piedra, era ahora un lienzo de asombro y terror sagrado. Sus labios estaban entreabiertos, su respiración suspendida. No miraba la luz con odio ni con la intención de destruirla. La miraba con una reverencia forzada, la mirada de un hombre que se enfrenta a su propio creador y a su propia insignificancia. Estaba completamente cautivado, su voluntad anulada, su alma desnuda ante el misterio. En sus ojos vi el reconocimiento de que había cruzado un umbral del que no había retorno, y en el centro de todo, en el corazón de la luz y la niebla, estaba Park Jun-seok. Permanecía de pie en su tumba, inmóvil, con el rostro levantado. La luz lo bañaba, pero no parecía tocarlo de forma física. Era como si él mismo fuera la fuente de la luz, el ancla que la mantenía en nuestro mundo. No había sorpresa en su rostro, ni miedo. Había una paz profunda, una serenidad que iba más allá de la comprensión humana. Era la expresión de alguien que ha llegado a casa, que ha encontrado el lugar al que pertenece. No era una víctima esperando su ejecución. Era el eje de un evento cósmico, el sacerdote en el altar de su propia trascendencia, un puente entre el cielo y la tierra. Desde mi escondite, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero ya no eran las lágrimas amargas de la desesperación y el abandono. Eran lágrimas de asombro, de una gratitud tan abrumadora que me dolía el pecho. El frío sobrenatural que me había invadido ya no se sentía amenazante. Ahora era una sensación de pureza, como si estuviera limpiando toda la suciedad y el miedo de mi espíritu. La fe que se había hecho añicos momentos antes estaba siendo reconstruida, no con las frágiles palabras de la esperanza, sino con la evidencia innegable de lo imposible.
Estaba presenciando la respuesta a la pregunta que había gritado en silencio, y la respuesta no era una palabra, sino una presencia. La luz pulsó una última vez, con más intensidad. Por un instante se expandió, llenando todo el claro con su resplandor blanco y puro, borrando las formas de los árboles y del guardia paralizado. Todo se convirtió en luz. El zumbido alcanzó su punto máximo, una nota perfecta que pareció armonizar cada célula de mi cuerpo, y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo comenzó a retroceder. La luz no se apagó, se contrajo suavemente, hundiéndose de nuevo en la tierra, retirándose como una marea celestial. La niebla se disolvió en el aire, desvaneciéndose en volutas de vapor que desaparecieron sin dejar rastro. El zumbido se desvaneció, dejando tras de sí un silencio profundo y reverente. El claro volvió a ser el mismo, pero todo había cambiado para siempre. El sol comenzaba a despuntar por encima de las colinas, y sus primeros rayos dorados se filtraban entre los árboles, iluminando la escena con una luz natural que ahora parecía pálida y ordinaria en comparación. El guardia seguía inmóvil, su rostro bañado por la luz del amanecer, sus ojos aún fijos en el lugar donde había estado la fosa. El frío antinatural se había ido, reemplazado por la promesa de calor de un nuevo día. El mundo había reanudado su curso, pero para nosotros, los testigos, el universo se había reordenado por completo. La realidad tenía ahora una nueva dimensión, una profundidad que antes no conocíamos. Fue en ese momento de quietud que lo comprendí. Comprendí el verdadero significado de lo que acababa de presenciar. La intervención divina no había sido un acto de poder para evitar el sufrimiento. Dios no había enviado un rayo para fulminar a los verdugos. No había abierto la tierra para que se los tragara. En cambio, había descendido al punto más bajo, al lugar de la máxima humillación y desesperación, a la tumba misma. No vino para rescatar a Park Jun-seok de la prueba, sino para caminar con él a través de ella. La luz no era un arma, sino una compañía. El milagro no fue una demostración de fuerza, sino una declaración de amor incondicional en medio de la oscuridad. El mundo se quedó en silencio, un silencio nuevo. ¡Qué diferente! No era el silencio tenso de la espera, ni el silencio vacío del abandono. Era un silencio lleno, preñado de significado, el tipo de quietud que se encuentra en un templo después de una oración. El guardia y yo permanecimos inmóviles, cada uno en su lugar, unidos por el secreto de lo que habíamos visto. Ya no éramos enemigos, ni víctima y verdugo. Éramos simplemente dos almas diminutas que habían vislumbrado el rostro de lo eterno. El bosque se había convertido en un santuario, y el aire estaba cargado de una paz tan profunda que se podía respirar. La historia había hecho una pausa, y nosotros con ella, suspendidos en el eco sagrado de un milagro. Tan rápido como había aparecido, la luz se replegó sobre sí misma, hundiéndose de nuevo en la tierra como una estrella que se apaga. La neblina sobrenatural se disolvió en el aire de la mañana, desvaneciéndose sin dejar el menor rastro de humedad. El zumbido cesó, y en su lugar regresó el silencio del bosque, pero era un silencio transformado, ya no tenso y expectante, sino profundo y reverente. El guardia que había quedado permanecía petrificado, con el fusil colgando inerte de su mano, su cuerpo rígido como si se hubiera convertido en piedra. Sus ojos, antes llenos de una fría autoridad, ahora estaban desorbitados, fijos en el lugar donde había estado la fosa, reflejando un terror que bordeaba la adoración. El mundo había vuelto a su estado normal, pero para él y para mí, la normalidad se había roto para siempre. Lentamente, como si despertara de un trance, el soldado bajó la mirada de la nada que tenía delante hacia sus propias manos, como si no las reconociera. Vi temblar sus dedos. Dejó caer el fusil al suelo. El ruido del metal contra la tierra húmeda fue el único sonido que rompió la quietud, un sonido de rendición absoluta. No era la rendición de un soldado ante un enemigo, sino la de un hombre ante un poder que aniquilaba por completo su comprensión del universo. Su rostro,
Antes una máscara de indiferencia, ahora era un mapa de emociones rotas, confusión, miedo y una extraña y naciente humildad. Ya no era un verdugo, ni siquiera un guardia. Era solo un hombre pequeño y asustado, un testigo involuntario de un misterio que lo había despojado de toda su certeza y de toda su crueldad. Impulsada por una fuerza que no era la mía, salí de mi escondite. Mis piernas temblaban, pero no de miedo, sino por el peso de la maravilla que acababa de presenciar. Avancé con pasos lentos y vacilantes hacia el centro del claro, mi mirada fija en el mismo punto que la del soldado. Él no pareció notar mi presencia, o si lo hizo, ya no le importaba. Estábamos unidos en ese momento por el mismo asombro, dos extraños en los extremos opuestos de un acto de fe, ahora convertidos en los únicos miembros de una congregación silenciosa. El aire olía a pino y a tierra mojada, pero debajo de esos aromas familiares persistía una fragancia limpia, como a ozono, el eco de una presencia sagrada que acababa de retirarse, dejando el mundo cambiado a su paso. Llegué al borde del lugar donde Park Jun-seok había cavado su propia tumba, y entonces mi corazón se detuvo por segunda vez esa mañana. No había ningún hoyo, no había tierra removida. El suelo estaba perfectamente liso, cubierto por una fina capa de escarcha matutina, como si no hubiera sido tocado en 100 años. La pala y el pico yacían a un lado, testigos mudos de un trabajo que, según la evidencia de mis ojos, nunca había ocurrido. Era una imposibilidad física, una contradicción tan flagrante que mi mente luchaba por aceptarla. La tierra, que había sido herida y abierta, ahora estaba cerrada, sanada, intacta. Parecía como si el propio suelo se hubiera negado a ser cómplice de un asesinato y en un acto de piedad hubiera borrado la herida. Y Park Jun-seok había desaparecido. No había cuerpo, ni sangre, ni rastro de su existencia. Simplemente ya no estaba allí. La tumba que había cavado no se había convertido en su lugar de descanso, sino en su puerta de escape, en un portal hacia un lugar que no podíamos ver ni comprender. La justicia divina no había llegado con fuego y furia para castigar a los culpables. Había llegado con un silencio creador, con un acto de misterio que desarmó por completo el poder de sus opresores. No hubo venganza, solo una anulación silenciosa de la crueldad. El régimen podía dar órdenes, podía levantar armas, pero no podía luchar contra un poder capaz de sellar la tierra y hacer desaparecer a un hombre a plena luz del día. El guardia finalmente se movió. Levantó la cabeza y por primera vez sus ojos se encontraron con los míos. No había amenaza en su mirada, solo un vacío compartido. Asintió lentamente, un gesto casi imperceptible de reconocimiento, como si me estuviera diciendo que ambos sabíamos que lo que habíamos visto era real. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose del claro. No corrió como su compañero, caminaba con la lentitud de un hombre anciano, con los hombros caídos. Un autómata cuya programación había sido borrada. Dejó su arma atrás, un símbolo de un poder en el que ya no creía. Lo vi desaparecer entre los árboles, un hombre que había ido a ejecutar una sentencia y que, en cambio, había recibido una propia. Me quedé sola en el claro, en medio de un silencio que ahora se sentía como una bendición. El sol de la mañana comenzaba a calentar el aire, disipando los últimos vestigios del frío. Y es aquí, en este momento de calma y asombro, que siento la necesidad de hablarles directamente. Sé que mi historia puede parecer increíble, un cuento de hadas nacido de la desesperación, pero lo que vi fue tan real como el suelo bajo mis pies. Fue una prueba de que la fe no es una esperanza ciega, sino la certeza de que hay un poder más grande que nuestra lógica y más profundo que nuestro sufrimiento. Si usted cree que Dios todavía obra milagros en nuestro mundo, escriba amén en los comentarios. Su fe se unirá a la mía y fortalecerá este testimonio. Después de que el guardia se fue, una oleada de emoción que había mantenido a raya finalmente me abrumó. Caí de rodillas sobre la tierra fría y las lágrimas que había contenido brotaron sin control.
No eran lágrimas de tristeza ni de miedo. Eran lágrimas de un alivio tan profundo, de una gratitud tan inmensa, que sentía que mi corazón iba a estallar. Lloré por Park Jun-seok, no por su muerte, sino por su triunfo. Lloré por la belleza terrible y abrumadora de lo que había presenciado. Lloré por mi propia fe, que había muerto y resucitado en el lapso de unos pocos minutos. Cada lágrima era una oración de agradecimiento, una limpieza que se llevaba los años de miedo y duda, dejando en su lugar una certeza tan sólida como una roca. En ese momento, mi conversión fue completa. Mi fe ya no era un conjunto de reglas y versículos memorizados en secreto. Se había convertido en una experiencia viva, en una verdad grabada a fuego en mi alma. Había visto el velo rasgarse. Había presenciado cómo las leyes de la física se inclinaban ante las leyes del espíritu. Comprendí que la verdadera prisión no era nuestro país, ni sus campos de trabajo, sino la ceguera que nos impide ver los milagros que nos rodean. La libertad no era escapar a través de una frontera, sino saber, con cada fibra de tu ser, que tu vida no termina en un hoyo en la tierra. Me levanté del suelo sintiéndome como una persona nueva, ya no una víctima asustada, sino una portadora de luz. Miré a mi alrededor, y el bosque ya no parecía un lugar hostil. Los árboles, que antes habían sido jueces silenciosos, ahora parecían protectores, guardianes de un secreto sagrado. La luz del sol se filtraba a través de sus ramas, creando patrones dorados en el suelo del bosque, como si el cielo estuviera pintando el suelo con su aprobación. El aire se sentía ligero, limpio, purificado. El claro ya no era una escena de ejecución, sino un altar, un lugar donde el cielo había tocado la tierra, donde la muerte había sido derrotada no con una batalla, sino con una desaparición silenciosa. Sentí una paz que nunca antes había conocido, una calma profunda que se asentó en lo más profundo de mi ser. La justicia divina se había manifestado de la forma más inesperada. No había castigado al mal, sino que lo había vuelto irrelevante. El poder del régimen, con sus armas, sus órdenes y su ideología de control total, había sido expuesto como una farsa. Eran como niños jugando con palos en la orilla de un océano inmenso, creyendo que podían controlar las mareas. El mal no fue destruido, simplemente se disolvió en presencia de un bien incomprensiblemente mayor. La verdadera justicia no fue la muerte de los opresores, sino la afirmación de que su poder tenía un límite, y que ese límite era el umbral de la fe. Su autoridad terminaba donde comenzaba el dominio de Dios. Mis ojos se posaron en el pequeño cuaderno que el primer guardia había arrojado al suelo, el libro de versículos de Park Jun-seok. Me acerqué y lo recogí con manos temblorosas. Estaba manchado de lodo, pero las páginas estaban intactas. Lo abrí en una página al azar y mis ojos leyeron las palabras: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Sostener ese pequeño libro en mis manos era como sostener un fragmento del milagro. Ya no era solo papel y tinta. Era un relicario, un testimonio tangible de un sacrificio que había sido aceptado y de una vida que había sido transformada, no terminada. Era la herencia que Park Jun-seok me había dejado. Con el libro apretado contra mi pecho, respiré hondo el aire de la mañana. Una sensación de armonía se había apoderado del claro. Los sonidos normales del bosque regresaban lentamente. El canto de los pájaros en la distancia, el susurro del viento entre las hojas. La naturaleza, que se había detenido en un silencio reverente, ahora reanudaba su sinfonía. La paz que descendió sobre ese lugar no era la ausencia de conflicto, sino la presencia abrumadora de algo sagrado. El aire se sentía ligero, como si un gran peso hubiera sido levantado no solo de mis hombros, sino del mundo entero. Supe en ese instante que mi vida tenía un nuevo propósito: ser la guardiana de esta historia, la voz de un milagro que no debía ser olvidado. Me quedé sola en el claro, con el pequeño libro de versículos apretado contra mi pecho y el calor del sol naciente en mi rostro. No huí, no podía.
El terror que me había paralizado se había disuelto, reemplazado por una calma tan profunda y abrumadora que parecía anclarme a la tierra. El mundo a mi alrededor volvía lentamente a la vida, con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles, pero para mí el universo había sido reiniciado. Ya no era solo Han Su-jin, la recolectora de leña asustada. Me había convertido en algo más, una testigo, la guardiana de un secreto sagrado. Park Jun-seok se había ido, pero su presencia era más fuerte que nunca. No como un fantasma, sino como una promesa que impregnaba el aire mismo que respiraba. Su sacrificio no había sido en vano, se había convertido en la semilla de algo nuevo y eterno. Nunca más volvimos a ver a Park Jun-seok en este mundo. Para el régimen, su historia terminó en un expediente frío y burocrático, archivado como otro prisionero desaparecido, probablemente devorado por los lobos o perdido en el bosque durante un intento de fuga. Una mentira conveniente para ocultar lo que no podían explicar, pero para nosotros, su verdadera historia apenas comenzaba. Se convirtió en una leyenda susurrada en la oscuridad de nuestros hogares, un faro de esperanza en un mar de opresión. Su nombre ya no se pronunciaba con tristeza, sino con una reverencia asombrada. Se transformó en el testimonio vivo de que la muerte no tiene la última palabra y que el poder de nuestros opresores, con todo su acero y su crueldad, era frágil y limitado ante una autoridad infinitamente superior. Él no desapareció, trascendió. Aquel claro en el bosque, antes un lugar de terror inminente, se convirtió en nuestro santuario secreto. Le dimos un nombre, susurrado solo entre los que conocían la verdad, el claro donde la tierra respondió. Íbamos allí en pequeños grupos, bajo el amparo de la noche o en la niebla del amanecer, no para llorar, sino para recordar y para orar. El aire en ese lugar se sentía diferente, más ligero, cargado de una paz que no se encontraba en ninguna otra parte de nuestro país. Nos sentábamos en el mismo suelo que se había cerrado para proteger a uno de los suyos y sentíamos una conexión directa con el misterio. Ya no era solo un pedazo de bosque, era un altar construido por manos invisibles, un recordatorio perpetuo de que incluso en la tierra más oscura, el cielo puede abrir una puerta. Lo que presencié esa mañana no eliminó mi miedo. El régimen seguía ahí, la amenaza era tan real como siempre. Pero el milagro transformó la naturaleza de ese miedo. Antes era una jaula helada que me paralizaba. Ahora se había convertido en el fondo oscuro sobre el cual una luz brillante resplandecía con más fuerza. Aprendí la lección más importante de mi vida. La fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que hay una presencia que camina con nosotros a través de él. Mi propósito desde ese día fue claro. Me convertí en la memoria de nuestra comunidad, la voz que se aseguraría de que el sacrificio y el milagro de Park Jun-seok nunca se olvidaran, para que su luz continuara alimentando la llama de la esperanza en los corazones de los demás. La historia de lo ocurrido se extendió como un fuego silencioso a través de nuestra red clandestina de creyentes. Cada vez que la contaba, sentía cómo la fe de quienes me escuchaban se fortalecía, cómo su desesperación se convertía en una determinación silenciosa. El testimonio se convirtió en un escudo contra el adoctrinamiento del régimen, una verdad privada y sagrada que nos pertenecía solo a nosotros. Era la prueba de que nuestras oraciones no se perdían en un cielo vacío. La desaparición de Park Jun-seok, en lugar de aterrorizarnos, nos unió de una manera que ninguna persecución había logrado. Nos enseñó que la verdadera libertad no consiste en escapar de nuestros muros físicos, sino en vivir con la certeza de que nuestras almas no pueden ser encarceladas ni destruidas. Y aunque la historia de Park Jun-seok, tal como la conocimos, terminó en ese claro, la nuestra, la de los que nos quedamos, apenas comenzaba. Aquel milagro fue la primera piedra de una nueva iglesia, una iglesia sin paredes, construida sobre el fundamento de un testimonio innegable. Nos enseñó a buscar las señales de Dios, no en grandes demostraciones de poder, sino en los actos silenciosos de amor y misterio.
Pero no fue la última vez que el cielo nos habló. 3 días después de la desaparición de Park, una nueva señal nos fue dada, algo tan pequeño y tan profundo que confirmó que la historia no había terminado, sino que se estaba desarrollando de una manera que apenas podíamos empezar a comprender. Pero esa es otra historia. Desde aquel día, vivo con una certeza que calma cualquier tormenta. Lo que presencié no fue el fin de una vida, sino la prueba de que hay un hogar esperándonos más allá de las sombras de este mundo. Y esa promesa, esa luz silenciosa que vi nacer de la propia tierra, es la herencia que ahora he compartido con ustedes, porque hay vidas que no se apagan, que no terminan en el polvo. Hay vidas que, simplemente, son llamadas de regreso a casa,